congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Versículo 2. Otra vez, a ver, versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron ¿en qué? En orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3, los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel sobre otro monte a otro lado. Y entre ellos el valle entre ellos. Versículo 4. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Verso 6. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Verso 8. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso 10, ustedes. A ver otra vez el versículo 10. Y añadió el filisteo, ¿qué dijo? Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Tuvieron temor, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 12. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Versículo 14. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Versículo 16. Algunos empezaron entusiasmados a leer, ya no están leyendo. Versículo 17, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Versículo 18, ¿cómo dice? Y Saúl y ellos y todo el ejército que estaba en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Verso 20. Otra vez, salió el ejército ¿en qué? En orden de batalla y daban ¿qué? Grito de combate. Dice el versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Verso 22. Verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Verso 24. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Verso 26.
Verso 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. 28. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Verso 30. Venga, hermano, ahí con entusiasmo porque vamos a la guerra. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Verso 32. Lee todos. Versículo 33, dijo Saúl a David, no podréis tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. 34. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. 38. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué o lo practiqué. Y David echó así aquellas cosas, echó de sí aquellas cosas. 40. Otra vez el 40. ¿Qué hizo David? Y tomó su callado en su mano, escogió ¿qué? 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Verso 41, el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. 42. A ver, otra vez el 42. Cuando le vio el filisteo y lo miró, vio a David, le tuvo que en poco, porque era ¿qué? Muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44. ¿Qué le dijo? Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 48. Corrió a donde? A la línea de batalla contra el filisteo. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. 50. Verso 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, dice, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. 52.
Dejémoslo ahí. Cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia. Señor, bendícenos, danos, Señor, sabiduría, entendimiento y la capacidad, Señor, para recibir todo lo que tienes para darnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tremenda esta historia, ¿verdad? Parece de película. Pero no es una película, es una realidad. Esto ocurrió de verdad. Esta es la guerra que tenía el pueblo de Israel contra uno de sus peores enemigos que se llamaba los filisteos. Los filisteos era uno de los enemigos, ¿se acuerdan los feos que aprendimos hace 8 días? Los heveos, jebuseos, eteos y todos, ahí estaban los filisteos, es parte de los feos. Los filisteos, hermano, era uno de los peores enemigos que tenía Israel, de los más duros, de los más difíciles. Los filisteos eran malos, pero malos, malos. Los filisteos eran terribles, tremendamente violentos. Era una nación que se había corrompido en extremo y era uno de los enemigos más fuertes que Israel tenía. Y dice la Biblia que ellos se levantaron, pero a mí lo que me llama la atención es que dice que este ejército de los filisteos se dispuso para la guerra, ¿verdad? Pero dice que el ejército de Israel también se dispuso para la guerra. Y ahí se utiliza una palabra que me llama la atención, que es, ¿se pusieron en qué? Orden de batalla. Conmigo en orden de batalla. ¿Qué es orden de batalla? Entonces, creo que orden de batalla tiene que ver cuando ya el ejército empieza a marchar, ¿verdad? Empieza a marchar contra el enemigo ya para la confrontación final. Ya están a punto de pelear, están a punto de luchar, de la guerra. Ahí está, y entonces el ejército empieza a marchar en orden de batalla. Ahora, quiero decir lo siguiente, hermano, vamos a empezar por esto. Esta guerra que tenía el pueblo de Israel contra ese enemigo, es la misma guerra que nosotros, la iglesia, tenemos contra el enemigo. ¿Sí? Las cosas no han cambiado. Seguimos igual. El pueblo de Israel luchaba contra un ejército físico, pero nosotros luchamos contra un ejército espiritual. No sé si cuántos entienden. La Biblia dice no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Así que la lucha continúa, la guerra sigue. Y la guerra es tan real como esta. Es igual. Tenemos una lucha, tenemos una batalla que tenemos que pelear. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero decirle, mire, o peleamos o no peleamos. Mire que Dios quiere, la voluntad de Dios es que peleemos, hermano, que guerriemos, que luchemos, que seamos esforzados y valientes. No tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa. Usted tiene que entender que nuestra opción, la alternativa es guerrear, luchar, pelear. No hay otra opción. Si nosotros no peleamos, si nosotros nos cruzamos de brazos, si usted no hace nada, sencillamente el enemigo, el adversario va a ganar terreno. Y nosotros vamos a terminar viviendo las consecuencias de nuestra negligencia, de nuestra pereza, por no luchar. No sé si me hago entender. Ahorita lo que va a pasar, ¿por qué estamos aquí? Mire, esto es un llamado, no del pastor Henry, que algunos dirán, para estar atrás, desayunar ahí, que haga un aburrimiento, que jartera. No, hermano, no soy yo. Creo que es el Señor el que nos está llamando. Y no nosotros, no solamente nosotros, a muchas iglesias. Hay muchas iglesias en este momento orando y ayunando. ¿Y por qué están ayunando y orando? Por lo que viene en los próximos meses. Creemos, hermano, que hay una intención del enemigo para colocar un manto de oscuridad y de tinieblas sobre esta nación. Y si usted y yo no peleamos, después no estemos llorando cuando las cosas se pongan feas, cuando las cosas se pongan color de hormiga. Entonces después no estemos llorando. Entonces la única opción que queremos es pelear, hermano. Es luchar, es guerrear. No sé si me está entendiendo esta mañana. Vamos a pelear. Como decíamos esta mañana, hermano, mire, cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, cuando usted y yo creímos en Jesús, nosotros no nos incorporamos, no nos vinculamos a una iglesia, a una religión. Usted tiene que entenderlo muy claro. ¿De qué religión es usted?
evangélico. No, nosotros no pertenecemos a una religión, mi hermano. Usted no se convirtió a una religión. Nosotros fuimos trasladados, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿verdad? Somos parte de la iglesia de Cristo. Pero cuando usted y yo nos convertimos, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, usted y yo fuimos reclutados para el ejército de Dios. Diga conmigo, fui reclutado. Usted tiene que entenderlo. La iglesia es un ejército, es el ejército de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, sí. Pero también la iglesia es el ejército de Dios. Y usted y yo fuimos reclutados por Dios. Así que usted tiene que empezar a cambiar la imagen que tiene de yo soy un cristianito más que voy a la iglesia cada domingo para la gloria del Señor. No, usted no es un cristianito más. Usted es un soldado del ejército de Dios. Usted es un guerrero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí vio ese ejército? ¿Cuántos vieron el ejército? ¿Sí vio ese ejército? Tremendo ejército, ¿verdad? Así es la iglesia. La iglesia es un ejército de Dios. Y el Señor nos reclutó, y el Señor nos capacita, y el Señor nos llama para que luchemos, para que guerriemos, para que peleemos. Y el Señor nos dio un uniforme, y el Señor nos dio, ¿cómo se llama? La armadura. ¿Cuántos saben eso? Tenemos una armadura, tenemos un uniforme, tenemos unas armas que Dios nos ha dado. Usted no puede estar solamente ahí pasivo, usted no puede solamente estar ahí sentadito a decir esperemos a ver qué pasa, que sea lo que ocurra, lo que Dios quiera. Y a veces con eso de lo que Dios quiera, entonces estamos justificando nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra pereza y que estamos dormidos. Dios está llamando a la iglesia hoy en día para que nos levantemos a pelear, para que dejemos de estar bostezando, para que dejemos de estar dormidos, para que dejemos nuestro puesto o lugar de comodidad, para que ocupemos las filas del ejército de Dios y marchemos contra el enemigo para pelear. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entenderlo en esta mañana. A veces cuando llamamos mire hermano, el día de ayer fue tremendo, ¿no? Los que vinieron ayer fue lindo. Lindo. No tengo tiempo para contarles mucho, hermano, porque ahí se me va el tiempo. Pero yo decía, oiga, tremendo hermano lo que uno vive. De verdad que el evangelio no es nada aburrido, hermano. Si usted se aburre como cristiano es culpa suya, hermano. Ay, aburrimiento. Hermano, el evangelio es tremendamente poderoso y dinámico. ¿Usted vio esa guerra así? Tremendo, ¿verdad? Cuando venimos a orar y ayunar es lo mismo. Tremendo. Fue una experiencia gloriosa con Dios, con la presencia de Dios. Tremendo. Y el Señor, mire, ayer estábamos orando, hermano, acerca de poseer la tierra. ¿Sí? Y estábamos aprendiendo acerca, número 1, limpiar la tierra. ¿Sí? Ya me fui por otro lado, hermano. Después dicen, por que el pastor se demora. Menos mal que tenemos hasta las 5 de la tarde, ¿no? Ah, bueno. Estábamos orando, hermano, por limpiar la tierra. ¿Sí? Limpiar la tierra tiene que ver con arrepentimiento y perdón, pedir perdón al Señor por las cosas que hicieron las personas que vivieron, nuestros antepasados, los que vivieron en la tierra. Y el Señor nos mostraba. Por ejemplo, ¿cuántos saben que vivimos en Engativá? Vivimos en Bogotá y vivimos en Engativá. ¿Usted sabe que Engativá, este sector era de indígenas? ¿Usted sabe que los indígenas aquí hicieron pactos? ¿Sabía eso o no sabía? Hicieron pactos, sacrificaban animales y sacrificaban niños, personas, a sus dioses falsos. En este lugar, en este sector, en estos humedales. ¿Verdad? ¿Cuántos sabían eso? Y ellos hacían cosas, porque dentro de los indígenas había, obviamente ellos creían en cosas, en espíritus, en brujerías, y hacían ritos, hicieron ritos. Y cuando ellos hicieron esos ritos, ellos consagraron este terreno, esta tierra, para esos dioses. ¿Sabía eso? Hicieron pactos sobre este lugar.
sobre estos sitios. Cuando ellos tenían problemas, por ejemplo, con sequías o ese tipo de cosas, ellos hacían ritos, sacrificaban, aún personas sacrificaban. Y el Señor, cuando estábamos orando hace un tiempo, nos ministraba, aquí en estos lugares sacrificaron niños. En su ignorancia, en su no conocimiento de Dios lo hicieron. Y después nos ministraba el Señor que en este lugar, después cuando los españoles entraron y vinieron y bueno, colonizaron y todo ese tema, ¿sabe que ellos abusaron de los indígenas? Los robaron, violaron a las indígenas e hicieron masacres. Y el Señor nos ministraba, en este lugar hicieron masacres, porque ellos venían con su ejército y para robar mataron una cantidad, muchas personas, muchos indígenas. Y fue derramada sangre inocente, fue derramada sangre sobre este lugar. Y por eso en este lugar de Engativá vemos lo que vemos. Yo no sé si usted sabía, pero aquí hay una potestad de brujería y de hechicería fuerte, muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque viene de ahí. Viene de ahí. Y el Señor entonces nos decía, limpia, tenemos que empezar. ¿Cómo se limpia bíblicamente? Hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. Pero antes, para arrepentirse y pedir perdón por eso, primero toca limpiar bien el corazón. Diga conmigo, limpiar bien el corazón. Porque usted no puede, ay Señor, perdona lo que ellos hicieron y lo que usted hizo, ¿qué? Y esa lengua así como medio terrible, que chismosea, que murmura. Uno no puede ir allá y con murmuración en la lengua y esas cosas, porque el diablo se le va a reír. Le va a decir, ahora écheme una de vaquero, le dice el diablo. No. Entonces primero uno tiene que limpiarse de todo corazón. Y el Señor nos ministraba eso, vamos a limpiarnos, luego vamos a orar. Y estuvimos aquí y nos postramos y nos arrodillamos y clamamos al Señor. Fue un tiempo hermoso, hermano. Amén, tremendo. Pero cuando estábamos en eso, el Señor nos ministraba, porque yo creo que el Espíritu Santo habla, hermano. Yo no sé si usted cree o no que el Espíritu Santo habla, pero Él habla. Y el Señor nos ministraba que mientras estábamos aquí, en alguna parte, se habían reunido un grupo de brujos y estaban maldiciendo lo que estábamos haciendo acá. Y aún estaban sacrificando, derramando sangre, haciendo un sacrificio. Es decir, había una guerra y todos nosotros aquí, pero nosotros cubiertos. Padre, estamos cubiertos. El enemigo no puede. Tiene unas intenciones el enemigo. Quiere hacer cosas, pero estamos cubiertos por él. ¿Cuántos dicen amén? Así que estábamos ahí, orando y clamando. Y resulta que nos ministraba el Señor. Les comentaba a los hermanos, mira, hay un pasaje en la Biblia que dice que el apóstol Pedro, vino un ángel, dice, se le puso ahí al lado porque él estaba en la cárcel, y que cuando vino el ángel se le paró al lado, él se puso invisible, porque salió y nadie lo vio, ¿verdad? Salió y hasta luego, y nadie se dio cuenta y hasta luego y se fue. Y el Señor nos ministraba eso, hermano. Mire, el enemigo tiene una intención y los principados y las potestades están ahí. Cuando estamos orando, claro, el diablo, ¿usted cree que el diablo se cruza de brazos? El diablo dice, listo, vamos para esa, vamos a ver, vamos a pelear. Y estamos orando y resulta que el diablo envió sus demonios para venir y hacernos daño. Y el Señor nos ministraba eso, pero el Señor nos ministraba también que cuando nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, ¿cuántos dicen amén? ¿Sabe que el Señor nos hace invisibles? La única forma que el enemigo, estoy hablando en el contexto de la guerra espiritual, que lo puede ver es cuando hay pecado. Y el diablo dice, ahí está. Lo veo porque hay pecado. Y estábamos orando aquí, orando, ministrando. Y el Señor nos ministraba que vinieron, pero decían, bueno, y además que el diablo estaba confundido, decía, estaba rascando en la cabeza, porque terminamos alabando, terminamos adorando al Señor. Fue tremendo, hermano. Fue lindo. Y el diablo estaba confundido, estaba diciendo, pero espera un momentico, estoy como confundido, porque el diablo no conoce esas armas de guerra, nos ministraba el Señor, ¿sí o no, Ruyela?
Nos ministraba el Señor. El diablo no sabe esa arma de misericordia, de amor, de pedir perdón, ¿verdad? Esas armas no las conoce y entonces se confunde. Y de la alabanza también. ¿Sabe que la alabanza lo confunde el diablo? ¿Cuántos sabían eso? La adoración, la alabanza lo confunde. Y entonces el enemigo empezó, ay, ¿dónde está? No los veo. Y el Señor nos dio una victoria. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora mire, pongan atención. Ahí estaba entonces el pueblo de Israel listo para la guerra. Dice la Biblia en varios pasajes, varios versículos, dice que estaban en orden de batalla y ya estaban marchando. Ahora yo me pregunto, ¿qué es orden de batalla? Ya lo dijimos, ¿no? Tiene que ver con marchar. Entonces los escuadrones, los ejércitos, cuando van a la guerra, deben marchar. Por eso los soldados los capacitan y les enseñan a marchar. Porque ¿qué es marchar? No sé, es algo muy bonito, que se ve muy chévere. Marchar tiene que ver con paso firme, ¿verdad? Paso firme, conquista, vamos para adelante. Estoy marchando, ¿verdad? Y uno tiene que ir así frente al enemigo. No podemos ir miedosos, no podemos ir temerosos. Aprendimos hace 8 días que nosotros estamos del lado ganador, del ejército ganador. ¿Cuántos dicen amén? Estamos del ejército, hermano, así es muy fácil pelear, ¿verdad? Estamos del ejército ganador, vamos a marchar y sabemos que Dios nos da la victoria. Por lo tanto, no hay que tener temor. Y marchar tiene que ver con eso, paso firme, vamos adelante. Uno no puede, vamos a marchar con el enemigo así. O así como, marche. Pero sabe que yo a veces veo la iglesia un poquito así, hermano. Estamos marchando y está. ¿Será que si vamos? Mejor quedémonos. Mire, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día, hermano? Que no quiere pelear. Que no está interesada con pelear. Como que la mentalidad de la iglesia hoy en día, escúchenme, hermano, la mentalidad de la iglesia es, oiga, paz y amor. Paz y amor, diga amigo, paz y amor. Ay, no, cero conflictos. Hagamos la paz. Y esa es la mentalidad, no queremos pelear, pero vuelvo y le digo, no hay opción, usted tiene que entender, no hay opción. Porque con el enemigo no se puede hacer convenio, no se puede hacer pacto. Usted tiene que entender que hay que marchar contra él, pero la iglesia es el problema, está dormida, está entretenida. Mire, muchos de ustedes llamamos 3 días de ayuno y usted, ay, mejor me quedo en casa, vamos a pasear. Estoy embolatado con tantos problemas. ¿Sabe que una de las tácticas del enemigo para estos tiempos es distraer, aturdir? ¿Qué más dijimos? Habían 3 palabras, distraer, entretener. La iglesia hoy está entretenida, la iglesia hoy está distraída, la iglesia está aturdida. No entiende que el propósito de Dios es que nos levantemos para pelear. No sé si me hago entender, hermano. Y este es un llamado de Dios. Ojo, usted que está aturdido, usted que está entretenido, usted que se ha dejado distraer por el enemigo. Y estamos distraídos en 150,000 cosas, en afanes, en cosas, en situaciones. Y usted no tiene que entender que el propósito de Dios es que marchemos y que conquistemos el territorio que Dios nos ha dado. Amén. Entonces tenemos que marchar. Y dice la Biblia ahí en el capítulo 17 que el ejército estaba allí, ¿verdad? Estaba marchando. Dice la Biblia que el enemigo utilizó como una táctica, una estrategia, ¿verdad? Porque está ¿cómo se llama? El ejército de Israel y el otro ejército de los filisteos. Y ya le dije, los filisteos eran terriblemente malos, pero dentro de esos filisteos y otros habían gigantes. Y dice que aquí apareció un gigante de más de 3 metros, ¿verdad? ¿Cómo era ese gigante? Era grande, seguramente fuerte, fornido, ¿verdad? No creo que era escuálido, ¿verdad? No, era un gigante fornido, ¿verdad? Y entonces dice que ese gigante lo mandaron allá y salió el gigante allá. Y dice que lo que hacía el gigante era vociferar, lo que hacía el gigante era maldecir,
menospreciar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Lo menospreciaba, lo maldecía, dice la Biblia. ¿Sí lo leyó o no? Lo menospreció. Y dice que cuando ese gigante marchaba, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? A ver, ayúdenme un poquito. Los veo, ya me están como haciendo ojitos. O es que se están durmiendo. A ver. No me haga ojitos. No, porque uno, hermano, en la guerra uno no puede dormir, hermano, porque se lo lleva la corriente. Entonces, hermano, pongan atención. Estaba el gigante, ¿verdad? Más grande que Schwarzenegger. En su tiempo, ¿no? Más grande, más fuerte. Con muy tremendo, hermano. Eso era impresionante, hermano. Así. Y resulta que sale y el pueblo de Israel, dice la Biblia que cuando lo vio y cuando lo escuchó, empezaron los soldados. Nos hace así el corazoncito. Empezaron a tener miedo, dice. Se amedrentaron y temieron, dice la Biblia. Ahora quiero decirle una cosa, hermano. Esa es una de las estrategias del enemigo. Amedrentar, intimidar. Que la iglesia diga, uy, no, eso no. No peleemos contra eso. Hoy en día es una estrategia. Hay gente de una rama de la teología que dice, no, nosotros contra los principados y las potestades, eso no nos podemos enfrentar. Quiero decirle, claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Dios nos ha dado autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se puede dejar intimidar por el enemigo. A veces el enemigo trae circunstancias, situaciones en su vida para intimidarlo a usted, para que usted no pelee contra el enemigo. Y el pueblo de Israel estaba intimidado allí. Ahora yo les hago una pregunta como les hice a los hermanos esta mañana. ¿Cuántos hombres podían contra ese gigante de Israel? El gigante era un grandulón, ¿verdad? Fornido. Pero le hago una pregunta, ¿cuántos hombres podían vencer a ese gigante? Ayúdenme a pensar un poquito. ¿Uno solo no? ¿2? ¿5, 10, 15, 20? Yo creo que sí. Yo creo que 20 soldados que se le mandaran y lo cogían y le daban, ¿sí o no? Como dicen los muchachos, lo cascaban. Entonces, ¿por qué si el ejército de Israel eran miles y miles sí, ¿por qué el ejército de Israel tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo? Si ellos podían hacerlo, podían vencerlo. Porque ese enemigo les inspiraba temor, miedo, ¿verdad? Ahora, quiero decir lo siguiente, miren. Ese gigante en la Biblia representa los principados y las potestades. Digo conmigo, principados, potestades. ¿Qué es un principado? Un principado es un demonio de alta jerarquía, que tiene mucho poder. ¿Sí? Hay unos demonios que son de bajo rango, digámoslo así, los normalitos. Contra eso es lo que nosotros nos enfrentamos, ¿verdad? Estamos luchándonos en oración y todo eso, pero casi siempre, hermano, es con esos. ¿Sí vio el ejército? Los demonios que venían. Más atrás, que lo para que no lo vimos en la película, de pronto para que vea la película, detrás venía uno más grande. Escúcheme, ese gigante representa un principado. Un principado es un demonio de alta jerarquía que está sobre un territorio, ¿verdad? Que domina un territorio, que domina una ciudad, que domina una nación. Y desde esa posición ejerce su gobierno y su obra destructora o destructiva. ¿Sí me está entendiendo o no? Entonces, el Señor nos está levantando para que no solamente luchemos contra los soldados rasos, sino que vayamos contra ese enemigo que está allá. No sé si... Mire, ¿cuántos han visto esa película que pusimos ahí? Se llama La Gran Muralla. Creo que se llama así. ¿No la han visto? No es cristiana, pero ahí enseña cosas tremendas. Mire que todo ese ejército empieza a marchar, luego utiliza una estrategia toda rara, ellos y los engañan y luego se van a la ciudad para tomar la ciudad. Pero el ejército, ellos empiezan a irse por otro lado y empiezan a marchar contra la reina, que era más grande. Y todos los soldados alrededor empiezan a protegerla, hasta que al final logran matar a esa reina, y cuando matan a la reina, los demás
No sé si me hago entender esta mañana. Tenemos que ir contra ese principado y usted verá cómo todo lo demás se desploma. Ahora escúcheme. Mire que la Biblia dice, ahí en el capítulo 17, hermanos, dice que los dos ejércitos estaban, ¿en dónde estaban los ejércitos? Miren en su Biblia. Estaban en una montaña, en un monte dice. Aquí estaba en una montaña el ejército de Israel y en otra montaña estaban los filisteos y abajo había un valle. ¿Listo? Pero llama la atención que los ejércitos, ¿dónde estaban? ¿Sabe que eso nos habla de que los principados están en los lugares altos? Digo, amigo, lugares altos. Esos lugares altos, por lo general, mire, todas las ciudades, casi todas las ciudades de los países y de los diferentes países tienen lugares altos, que son lugares de idolatría, de brujería y de hechicería, donde la gente vaya a hacer cosas, y ahí en ese lugar hay un principado, se establece ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro lugar alto, ¿cómo se llama? Monserrate. Y en Monserrate hay un principado. Diga, ay, pastor, no diga eso. ¿Cómo le parece que sí? Y ese demonio que está ahí es el que gobierna. Y las cosas que pasan terribles en nuestra ciudad tienen que ver con eso, ¿sabía eso? Muertes, robos, tantas cosas, drogadicción, todas las cosas que uno ve terribles en la sociedad tienen que ver con el gobierno de ese principado. Porque la Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y todas las cosas tienen que ver con eso. No sé si me hago entender esta mañana. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿A cuántos de ustedes le duele ver los jóvenes por ahí en la calle caminando como zombies con un bazuco, con yo no sé qué cosas se meterán, hermano? Y ahí está. Y caminan o están en el parque y se reúnen ahí en el parque y parecen zombies. Terrible, chicos, chicas. A mí me impresiona mucho eso. Y a veces uno ve chicas ahí, lindas, señoritas de 14, 15, 16, 18 años. Y ahí están. Y sabe una cosa, eso tiene su origen también en ese principado que está gobernando, que esclaviza a los jóvenes, que los mete en la droga, que los mete en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el alcoholismo. Aquí en este barrio hay una potestad fuerte de borrachera, de alcoholismo en este barrio. Contra eso estamos peleando. Bueno, había mejor. Por fe, ¿cuándo dicen amén? Yo cuando llegamos aquí, mire, todo lo que dicen vamos a tomar, vamos a la granja, allá es chévere. Allá hay cantinas, allá hay, ¿qué más? Bueno, esos lugares. Y la gente viene y usted ve borrachitos. Es la borrachita. Esta mañana veníamos a estar borrachos. ¿Y de dónde viene eso, hermano? Son potestades que están ahí, ejerciendo su gobierno, su dominio, su control. Por eso es que nosotros tenemos que levantarnos para pelear. ¿Cuántos dicen amén? Si a usted no le duele en el corazón, tenemos que pedirle al Señor que nos coloque su amor, su misericordia para que nos duela, para que lo sintamos. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que nos ministraba el Señor es que ese principado, ¿sabe que ese principado se alimenta? ¿Se fortalece o se debilita? Cuando la iglesia, ahora mire, cuando hacemos cosas como estas, y cuando la iglesia hace oración, ayuno, intercesión, todo esto que hace la iglesia, cuando la iglesia predica y la gente se salva, ese principado empieza a debilitarse. Empieza a debilitarse hasta que... Pero hay otras cosas que lo fortalecen a ese principado. Las cosas que la gente hace. Es más, el mismo principado demanda que hagan cosas para fortalecerlo. Y les decía, mire, el Señor me ministró el otro día y me decía, ¿se acuerdan de la niña que fue violada? Que se la raptaron, la llevaron, la violaron, la mataron. ¿Se acuerdan? Bueno, una de las tantas. Ok. ¿Sabe qué ministraba el Señor? Eso tiene que ver con ese principado porque demanda que a través de eso lo alimenten para que se fortalezca. Una persona que hace eso es una persona que está endemoniada.
Y hace eso. Y a través de eso, de esa muerte violenta, de ese derramamiento de sangre, a través de esa violación, ese principado que está ahí se fortalece. No sé si me hago entender esta mañana. Por eso es que nosotros tenemos que levantarnos para pelear. Digo, amigo, tenemos que levantarnos para pelear, para guerrear, para conquistar nuestra nación para Cristo y nuestra ciudad para el Señor. ¿Hasta ahí vamos bien, iglesia? Dígale que está al ladito, tenemos que levantarnos a pelear. Dice la Biblia que, bueno, había un joven que se llamaba, ¿cómo? David. David estaba por ahí. David era un joven menospreciado. David era un joven menospreciado por... El mismo enemigo lo menospreció, pero aún su familia lo había menospreciado. Aún su padre. ¿Se acuerdan que una vez vino Samuel a ungir al rey de Israel? ¿Se acuerdan? Y entonces estaba el papá allí y fue a la casa de Isaí, el papá de David. Y dice, bueno, ¿dónde están sus hijos? Muéstremelos a ver. Y entonces sacó los más grandes, los que estaban ahí. Salió el primero así. Y entonces Isaí decía, este es el rey de Israel. Y dice, no, ese no es. El otro, tampoco. Y ya después dijo, ay, no tengo más. Ah, no, sí, por ahí hay un chino que está cuidando. Dijo, tráigamelo porque ese es. Y cuando lo vio dijo, este es el rey de Israel, David. Su padre lo había menospreciado. Ahí estaba David. Entonces, dice que el papá de David le dijo, venga chino. Chino, venga, pelado. Venga, hermano, llévele a su hermano allá que están, mire, son los soldados, llévele esta comidita. Y de hecho, llévele esta comidita y de paso, eche el ojito a ver cómo están. Entonces se arranca David ahí, se fue. Y cuando llega, dice que cuando llegó David, justo estaba la confrontación, estaba la guerra ahí en pleno furor, hermano, tremendo así. Estaba el ejército de Israel marchando, y el otro ejército marchando también. Y estaban ahí decididos, Israel estaba decidido, pero de pronto salió otra vez el Goliat y empezó a menospreciar y empezó a maldecir, y otra vez los soldados empezaron. ¿Y qué hizo David? Lo vio. Y dice que David se indignó y dijo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esto no puede estar ocurriendo, dijo David, no puede ser posible. No puede ser posible que dice ¿cómo se llama? Incircunciso, filisteo incircunciso, ¿verdad? Esté atemorizando al pueblo y al ejército de Dios. Y dice que entonces... Y resulta que alguien le dijo por ahí, alguien le dijo, oiga hermano, pues usted no sabe que el rey, o sea Saúl, está diciendo que el que venza, el que venza, el que venza, el que lo venza, el que pelee contra él y lo venza. Porque él estaba diciendo, pues que mándeme un hombre para pelear, ¿no? Traducido en nuestro contexto moderno y contemporáneo, ¿verdad? Mano de gallinas, mándeme un hombre a ver dónde hay un varón, a ver que venga a pelear conmigo. Y los otros, ¿qué? ¿Verdad? Algo así. Esa sí se rió un poquito que los veo como serios. Entonces, hermano, sí. Y resulta que no había ningún varón. Entonces estaba ahí David y le empezó a decir, no, mire, dice el rey que el que lo pelee con él y lo venza, el rey lo va a bendecir, ¿verdad? Lo va a bendecir, lo va a enriquecer. Y le va a dar ¿a quién? A la hija. Así dice la Biblia. Y entonces dice que David dijo, ¿cómo? Repítamelo otra vez. Que sí, que dice el rey que el que lo venza a Goliat le va a dar riqueza, lo va a bendecir y le va a dar la hija. Y dice, ay, repítamelo otra vez, ¿cómo es? Y otra vez. Hasta que el hombre dijo, no, pues listo. Ahora, le quiero decir algo, hermano, mire. El que se levante a pelear, en este tiempo, el que se levante a pelear, el que se levante a guerrear, Dios lo bendice. Usted tiene que entenderlo. El que se queda dormido, el que se queda con la mano en el bolsillo, el que bosteza, el que se hace el desentendido con la guerra espiritual, Dios no lo va a bendecir. Usted tiene que entenderlo. Yo tomé la decisión de pelear. Y vamos a pelear, hermano. Y vamos a guerrear.
Y vamos, bueno, eso ya lo hace rato que venimos ahí. Ahora yo le digo, hermano, vamos a pelear, vamos a pelear. Yo tomé la decisión, yo no sé usted, pero yo tomé la decisión de guerrear. Ahora yo le digo una cosa, hermano, cuando usted me vea bendecido, entonces no sea envidioso. Usted tiene que saber, no sé si me hago entender. Ay, sí, ¿por qué? ¿Por qué le va bien? Claro, le va bien a ese cristiano, hermano, porque es valiente y se levanta para pelear. Y la Biblia dice, mi Biblia dice y su Biblia dice, al que lo venza ese paladín, el rey lo va a bendecir, lo va a enriquecer. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ahora le digo una cosa, hermano, esa no es la motivación por la cual peleamos, porque algunos me molestan allá. No, claro, esa no es la motivación por la cual uno pelea. Peleamos por amor a Dios, peleamos por las almas. Pero creo que eso es un estimulante bueno. Y quiero decirle, mire, hermano, motívese, levante, vamos a pelear, hermano, vamos a luchar, vamos a batallar. Y cuando el Señor nos dé la victoria, usted va a recibir bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces dice la Biblia que David se levanta. Porque bueno, va donde el rey, le dice al rey, listo, hermano, yo. Le dijo yo. Y dice que el rey Saúl le dijo, ¿qué? Sí, yo, ¿estás seguro? Dijo, no, el mismo rey Saúl lo menospreció. Le dijo, no, hermano, tú eres un muchacho. Y ese otro es un grandulón y un hombre de guerra, un soldado experimentado, algo así. ¿Usted qué se va a meter? No se meta porque lo van a cascar. Y entonces ahí donde David le dice, sí, pero mire, le voy a contar. ¿Sí? Le dice, su siervo, o sea él, o sea David, le dice, es pastor de ovejas. Y cuando está allí con las ovejas, dice, viene el león y viene el oso y se roba una de las ovejitas y dice, pero yo salgo corriendo y se la quito, se la arrebato. Y si se pone muy alzado el oso o el león, entonces yo lo casco, le coge de la quijada. Tremendo, hermano, no sé si usted me entiende. Eso se llama ser uno valiente, mi hermano, ¿verdad? David era valiente, dice que cogía ¿sabe lo que es un oso y un león? No era de los de dibujos animados, no, era de verdad. Yo no sé, no sé, sí sé, la unción de Dios, el poder de Dios en la vida de David, que lo fortalecía y dice, y entonces cuando él le dice eso, inmediatamente Saúl dice, bueno, listo, entonces vaya, hermano, que Dios lo guarde. Le dijo así. Ahora quiero decirle algo, hermano, mire, ¿sabe qué significa eso? Que las luchas y los problemas que usted y yo tenemos en nuestra vida cotidiana, que Dios nos permite vivir, son situaciones que Él permite porque nos está capacitando, nos está entrenando, nos está fortaleciendo para que peleemos contra el principado, contra ese gigante. Pero usted tiene que entender, hermano, no sé si me hago, mire, así como David dice, esto es lo que yo vivía en mi vida cotidiana y esas situaciones hicieron que yo me fortaleciera, me entrenara. Quiero decir, lo que usted está viviendo, a ver si hay alguien que en esta mañana pueda entender. Las situaciones difíciles que usted está viviendo, los problemas que usted ha tenido, es el entrenamiento de Dios para que lo unja, para que lo capacite, para que su fe se fortalezca, para que podamos luchar contra el gigante. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entenderlo en esta mañana. Amén. Ahora escúcheme, porque es que algunos los veo con actitud de derrota. De mal en peor cada día. Estas luchas económicas, de salud, familia. Este esposo terrible, esta esposa terrible, estos hijos terribles. Quiero decirle, hermano, deje de estar llorando, por favor. Deje de estar colocándose ese manto de derrota sobre su vida. Usted tiene que levantarse en victoria, creerle a Dios, vea las cosas diferente, que usted pueda entender que esos problemas ese problema económico que lo tiene a usted acongojado, es la oportunidad que Dios le está dando, el taller que Dios está haciendo en su vida, la capacitación para que usted entrene su fe, para que usted fortalezca sus músculos espirituales, para que usted pueda enfrentarse con algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Así que debe de estar llorando, debe de estar poniéndose esa máscara de derrota, porque
Usted decide. ¿Qué más? No. Ahí vamos. Yo digo, mira hermano, todos tenemos problemas. Y Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción. Y nosotros no somos de los que vamos a llorar. Venga, llore aquí en el hombro y pongámonos a llorar porque todos tenemos. No, mi hermano. Tenemos que entender, Dios permite situaciones, hermanos, para que nos fortalezcamos, para ungirnos, para capacitarnos. Pero usted y yo tenemos que tener una actitud de victoria. ¿Cuántos dicen amén? De fe. Por eso la Biblia dice, somos más que vencedores. A veces cuando uno habla con alguna persona que más grave. Claro, humanamente uno dice, no, pobrecito, chitico el guambitico. Pobrecito hermano. Pero por otro lado, no hermano, levántese, levantémonos, vamos a creerle a Dios. Tenemos un Dios vivo, no tenemos un Dios muerto. Usted creyó en un Dios vivo, ¿cuántos dicen amén? Que es real, que es poderoso, que nos levanta, que nos sostiene. Usted no creyó en un Dios muerto. Si su Dios está muerto, entonces no tenemos el mismo Dios, porque mi Dios murió pero resucitó con poder. ¿Cuántos dicen amén? Así que levántese, tenga una actitud de fe, de victoria. Vamos a pelear y el Señor nos va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Denle un aplauso al Señor. Ahora quiero decirle, hermano, usted puede haber perdido una batalla. Israel perdió batallas, pero el propósito de Dios es ganar la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que dicen, es que yo ya perdí una batalla. Perdí una batalla, pero el Señor le va a dar la victoria en la guerra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces ahí estaba David. Y entonces Saúl lo envía, ¿no? Y le dice, listo muchacho, vaya a ver pues. Y entonces llega David, ¿y qué hizo? Tremendo lo que hizo David, ¿no? Escúcheme, ya estamos ahí en la recta final, hermano, no se me duerma en lo último, por favor. Entonces, la Biblia no dice que David cogió la espada y el arco, dice así, no. Dice que David cogió, fue su zurrón, ¿qué llama eso? La mochila. Cogió la mochilita, cogió una onda, una cauchera, una onda, no la moto, ¿no? La onda, cogió la onda. Y dice que se fue para, ¿viste para dónde cogió, hermano? Se fue para el río, para un riachuelo, para un río. Dice que se fue allá al río donde había aguas cristalinas así brotando y se fue y empezó a escoger unas piedritas. Y empezó a mirar, a ver, esta, y escogió 5 piedras, dice la Biblia. Y se las echó y se fue. Ahora quiero decirle, ¿qué significa eso, hermano? ¿Sabe que esas piedras, qué simbolizan esas piedritas? Son piedras escogidas. Esas piedritas escogidas simbolizan la palabra de Dios, las promesas de Dios. ¿Verdad? Cuando uno va al río de su presencia, al río cristalino de su presencia, estoy en la presencia de Dios, lo busco, Dios me da versículos, Dios me da promesas. Y esos versículos que Dios me da, esas promesas que Dios me da, son las armas con las cuales yo voy a herir y le voy a dar duro al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entenderlo en esta mañana. ¿Con qué vamos a herir al enemigo? ¿Usted con qué le va a dar duro? Con la palabra de Dios. Dice, la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, esas piedritas simbolizan las promesas de Dios, hermano. Que el Señor nos da, que están ahí cuando uno las atesora, las coge, las guarda y después las proclama, las confiesa en fe. Y se las declara también al enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, usted puede tener problemas económicos, financieros, de salud, familiares. ¿Cuál es su problema? ¿Sabe que usted necesita? Piedras. Una promesa de Dios que case perfectamente para eso. En lugar de estar llorando, en lugar de estarse quejando, en lugar de estar lamentando su situación, más bien váyase al río cristalino de Dios. Busque la presencia de Dios, que Dios le dé las piedras, usted escójalas. Este es el versículo, esta es la promesa de Dios. Y luego usted se levanta y las proclama en fe, en poder, en unción contra el enemigo. Y Dios le va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén?
ay, tengo problemas económicos, nada que arranco, nada que despego. Bueno, hermano, métase con Dios. En la profundidad de la presencia de Dios, métase ahí y el Señor le va a dar promesas y esa palabra es poderosa, esa palabra es como una bomba que va a explotar en el mundo espiritual y va a causar un milagro para la gloria de Dios en su vida. También esas piedritas que están ahí, esa roca también simboliza a Cristo, ¿sí? Que fue la victoria con la cual Él le dio allá al enemigo en la pura frente y lo mató. ¿Listo? ¿Qué más hizo ahí? Ya estamos ahí terminando. Mire, dice la Biblia que David entonces se paró, cogió sus piedritas, cogió su mochila y se fue. Y tan pronto llegó, dice que ahí estaba el grandulón Goliat. ¿Y qué hizo Goliat? Dice que tan pronto lo vio, lo menospreció y lo maldijo, dice. Dijo, ¿qué? Soy un perro para que me venga usted con un palito ahí. Algo así fue que le dijo, ¿no? Dijo, y maldijo a David por sus dioses, dice. Lo maldijo. Porque quiero decirle, ¿sabe que el enemigo utiliza esa estrategia, hermano? El enemigo habla mucho. El diablo es bueno para hablar, para vociferar. Esa es su herramienta más fuerte. ¿Verdad? Habla. Antes de actuar, habla. Y cuando él habla, lo que quiere producir es temor, ¿verdad? Que uno le crea las mentiras, ¿verdad? Diga, ay, sí, tienes razón, ¿verdad? Mire, más de un cristiano se pone a escuchar al enemigo y después dice, de verdad, ¿no? Yo no me he dado cuenta. Y terminas creyendo las mentiras del diablo. Pero yo quiero decirle, usted tiene que ser hábil en escuchar la voz de Dios. Deje de estar escuchando la voz del enemigo. Dígale que está al ladito, deje de estar escuchando la voz del enemigo. Dígaselo, porque él es mentiroso. Y entonces se empezó a hablar. Y sabe que David le respondió y lo venció. Esta mañana decíamos, mire, la guerra entre David y Goliat no fue una guerra de armas, fue una guerra de palabras. ¿Sabía eso? Él dijo, ay, y le habló. Pero David dijo, sí, entonces, y le dio una palabra mayor y más poderosa, y con esa palabra lo venció. Le dijo, no, usted no me va a vencer, yo lo voy a vencer. Y como decíamos esta mañana, los chulos se van a comer su carne. Porque usted viene a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él le dio una palabra. Pero quiero decir lo siguiente, mira, ahí el enemigo lo menospreció, ¿verdad? Pero antes dice la Biblia que él lo había menospreciado porque él vio tres cosas en David, que era joven, pequeño, rubio y hermoso. ¿Sí? Y dice que lo menospreció. Diga conmigo, ¿cómo es? Pequeño, rubio, bonito. Pequeño, monito, ya me acordé. Pequeño, monito y bonito. Dígalo. Diga pequeño, pequeñito, monito y bonito. Ahí está para que nos cuadre ahí en verso. Pequeñito, monito y bonito. Entonces, pequeñito, monito y bonito y serio. Quiero decirle, por ser pequeñito, monito y bonito es que Dios lo usó y le dio la victoria. ¿Sabe qué significa eso? Pequeñito. Los guerreros que vencemos al enemigo somos los que somos pequeños. Porque, mire, le voy a enseñar. Grande tiene que ver con orgullo, altivez, soberbia. Me creo sobrado. Yo no necesito eso. No necesito de Dios, no necesito de ir a la iglesia, yo no necesito esos ayunos, yo no necesito nada de eso, yo puedo solo, yo me basto a mí mismo, con mi capacidad, con mi fuerza, con mi inteligencia. Eso es ser uno grande, tiene que ver con altivez, con soberbia, con orgullo. Cuando él dice que era pequeñito, tiene que ver con humildad. Reconozco que no puedo solito, reconozco que lo necesito a él, me hago pequeño delante de su presencia. No sé si me hago entender.
Esas son las personas que Dios va a usar en esta mañana. Y la Biblia dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Así que, pequeñito, está hablando de usted y de mí. A menos que usted diga, no, pastor, yo soy sobrado. Yo no necesito esas cosas, de esas oraciones. Yo no necesito sus charlas, yo no necesito sus prédicas, porque yo puedo, bueno, listo. Pero si usted y yo somos pequeñitos, que somos humildes, que nos reconocemos pequeños delante de Dios, que lo necesitamos a Él, que reconocemos que sin Él nada podemos hacer, somos candidatos para ser usados por Él, para su gloria y para su bondad. Un aplauso al Señor. Amén. Dice lo vil y lo menospreciado. Yo le decía, hermano, mire, yo no sé usted, hermano, cuando yo tenía, no sé, 15, 16, 17, 18 añitos, no hace mucho, hermano, yo decía, yo me veía a mí mismo y decía, no, yo no sé para dónde voy. Yo decía, yo no valgo nada. Yo no voy a llegar a ninguna parte, yo no tengo posibilidades. Pensaba yo. Yo me veía a mí mismo y decía, uy, todo el mundo sabe qué quiere. Y yo decía, yo no quiero nada, yo no sé nada. Y yo creo que cuando la gente me veía, algunos que me veían, menos mal que usted no me conoció, decía, no pinta para nada. Este no pinta para nada. O no tiene madera de nada. ¿Quién sabe qué va a hacer? Ese era yo, hermano. Pero Dios dijo, ese que cree que no vale nada, ese que se cree muy pequeñito, ese es el que yo voy a usar. Quiero que decir, así es el Señor. Dios se glorifica de esa manera. Segundo, dice que era rubio, monito. Diga rubio. ¿Qué simboliza rubio? Rubio, ¿sabe qué simboliza? El rubio simboliza, es el color oro, es el color de Dios. Simboliza la obra de Dios en uno. ¿Sí? ¿Me entiende? Les decía a los hermanos esta mañana, nosotros espiritualmente, en un sentido espiritual, somos rubios, Él nos ve rubios. Que eso significa la obra de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios en nosotros. Cuando uno permite que Dios obre en mi vida, ¿verdad? El sello de Dios, la obra de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios en mi vida es la que nos hace así. No sé si me hago entender. Y por último dice bonito. Bonito tiene que ver con carácter, transformación de carácter, ¿verdad? Hermosura de corazón. Transformación, es la persona que antes era borracho, mentiroso, ¿qué más? Adúltero, fornicario, que era, ¿cómo se llama? Rencoroso, envidioso, pero cuando vino a Cristo el Señor lo transformó. No sé si me hago entender. David era hermoso. Tiene que ver con la hermosura de carácter, carácter transformado. Esas son las cualidades de David. Pero había otras cualidades, hermano, que David tenía. Y David tenía algo que era valentía, digo conmigo, valiente. Y dos, violento. Diga conmigo, quiero que lo diga. Valiente, violento. Otra vez, valiente. Mire que David, todo el ejército estaba con miedo y David dijo, no, yo no tengo miedo, voy a pelear. Y dos, dice que David era violento, porque dice que él cogió y le dio un pedradón en la cabeza que lo fracturó, le fracturó el cráneo, hermano. Porque de un descalabro, de una calabrada no se muere nadie, ¿sí o no? Pero le dio tan duro que le fracturó el cráneo y lo tumbó. Y cuando llegó, el Goliat estaba ahí. ¡Ay! Y David no llegó, bueno, venga, ¿cuál es su EPS? Llamen a la EPS. No. David lo vio ahí moribundo y sacó la espada del otro, lo cogió y le cortó la cabeza. Diga conmigo, violento. Violento. Ahora le quiero decir, mire, usted y yo tenemos que aprender a ser violentos en el espíritu. En el espíritu. El que es violento en la carne le pega a la mujer, le pega al vecino, le rayan el carro, le pega al que le rayó el carro.
Ese es violento en la carne. Y Dios no quiere que seamos violentos en la carne. Dios quiere que seamos violentos en el espíritu. El que es violento en el espíritu es el que se levanta a ayunar, a orar, a hacer guerra espiritual. El que no se conforma con ver lo que el enemigo está haciendo y que se levanta contra las fuerzas del enemigo y se levanta para pelear. Ese es el violento en el espíritu. Algunos de ustedes tienen ese problema, hermano. Usted es violento en su carne. Y no se haga así, le estoy hablando a usted. Cualquier cosita, bueno, a ver cómo es la cosa. Venga a ver. Ahí. Ustedes son buenos para pelear algunos, hermano. Y con el diablo, y el diablo le está dando, y dice, ay pastor, ayúdame que el diablo me está dando duro. Te digo, no hermano, lo que debería hacer con el otro, debería hacer es con el diablo. ¿Sí me entiende o no? Si usted fuera violento en el espíritu y dice, yo me meto esos 3 días de ayuno, voy a ayunar, hermano, voy a sacar el tiempo. Pero no me diga que es violento en el espíritu. ¿Y qué estaba haciendo ayer? Es que me fui para el parque a descansar. Usted no es violento en el espíritu. Que es violento en el espíritu, ayuna ahora, me va a meter, voy a pelear, voy a guerrear, voy a colocar al enemigo en su lugar. No sé si cuántos me están entendiendo. Amén. Entonces ahí está. Quiero decirle lo siguiente, hermanos, ya para, ahora sí puede pasar el grupo de alabanza, hermano. Creo que me extendí un poquito. ¿Ustedes se acuerdan? Iglesia, ¿ustedes recuerdan quién era David y quién era Saúl? ¿Se acuerdan? Diga conmigo, David, Saúl. Los dos eran reyes de Israel. ¿Sí? Diga conmigo, reyes de Israel. Entonces Saúl era el rey de Israel, pero David también era el rey de Israel. Saúl representa el gobierno en la carne, David representa el gobierno del espíritu. Porque Saúl fue un gobernante en la carne, o sea, él era envidioso, rencoroso y todos los osos. Saúl era terrible y representa ese gobierno, mientras que David representa el gobierno en el espíritu. Escúcheme. Pero Saúl representa cuando uno está en la carne y David cuando uno está en el espíritu. Cuando el que gobierna mi vida es el Espíritu Santo o cuando el que gobierna mi vida es ¿quién? Mi carne. Escúchenme. Entonces le voy a decir, mire, su problema es que a usted lo está gobernando en su carne muchas veces. Usted tiene que aprender a dejarse gobernar por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Que el Espíritu Santo gobierne su vida. Ahora quiero decirle, el Espíritu Santo, que en este caso representa a David, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, cuando el Espíritu Santo lo llena, escúcheme, usted se vuelve una persona violenta en el Espíritu. El Espíritu Santo no lo deja de ser pasivo. Si usted no es violento en el Espíritu, porque usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo lo pone a uno. ¿Usted se ha visto esas personas que de pronto tienen calor y se ponen así como con el cachetico colorado? ¿Verdad? Así es el Espíritu Santo, lo calienta, hermano, no lo deja estar tranquilo. Y el Espíritu Santo dentro de usted le dice, levántese a guerrear, levántese a pelear, levántese a luchar, levántese, vamos, ore, vamos, levántese, tome autoridad, reprenda al enemigo, tome las piedras, tome la espada, pelee. El Espíritu Santo no lo va a dejar tranquilo porque el Espíritu Santo es como David, violento, nos enseña a ser violentos en el Espíritu, no sé si me hago entender. ¿Amén o no? Usted tiene que dejarse que el Espíritu, mire hermano, cuando el Espíritu Santo lo llena, no nos deja, vuelvo y le repito, no nos deja estar tranquilos, nos levanta a pelear, a guerrear. Quiero que se ponga de pie, por favor.